Buenas noches a todos. Listo, doctor Romo. Bueno, Recording in progress. el Colegio de Anestesiología de Tijuana, con su presidenta, la doctora Gabriela, nosotros tomamos esta sesión y estamos encantados de que compartir con todas las personas que asisten. Esta noche nos toca el tema, y no por demás, de hablar de un opioide que todavía sigue siendo novedad en anestesia, que ha tenido ciertas dificultades para entrar en la medicina social, pero que realmente los que lo hemos utilizado le damos pues un excelente lugar dentro de la práctica clínica de la anestesia. En esta ocasión el doctor Andrés Medina Gutiérrez nos va a hacer el favor de presentar su experiencia en cirugía ambulatoria. Les he de comentar que el doctor Medina Gutiérrez, ahorita comentaba, pues es egresado del Hospital de Anestesia, del Hospital Manuel G. González. Es algólogo y además tiene una maestría en Administración y Servicios de Salud. Por lo tanto, además, pues ya para no engendrar, trabaja y tiene un diplomado en medicina hiperbárica, y básicamente al extender su currículum pues es grande su participación. Él salió de la especialidad de anestesia desde 2007 y actualmente radica en la ciudad de Mérida, Yucatán. Doctor, si es tan amable, pues vamos a iniciar con su presentación. Así es, buenas noches, primero que nada a todos, muchísimas gracias doctor Romo, muchísimas gracias doctor Gabriela por la invitación. Pues sí, el objetivo de hoy es platicar un poquito de lo que es el remifentanilo. Como ya bien lo dijo el doctor, es un opioide de relativa novedad en este sentido en la práctica diaria. Yo todavía recuerdo haber llegado a conocerlo en la residencia y fue así, me llevaron una cajita, mira, este es el medicamento, este es el remifenta, aquí está la marca, y no lo volvimos a ver porque de hecho estuvo mucho tiempo fuera, y ahorita que ya regresó, pues tenemos esta ventaja de tenerlo disponible como tal, ¿no? Y nos vamos a enfocar, yo creo que el impacto que tiene este medicamento es muy amplio, pero sobre todo donde más impacta, independientemente en la mayoría de las cirugías como tal, pero es en la parte de las cirugías de estancia mínima o de corta estancia, que son las que finalmente podemos nosotros o manejamos de manera muy frecuente. Les comento brevemente, mi trabajo predominante en la parte asistencial es como anestesiólogo en institución, ahí vemos de todo un poco, pero en la parte privada vemos predominantemente cirugía plástica, ¿no? Trabajamos con un cirujano plástico, de hecho prácticamente diario tenemos procedimientos en este sentido, y el 90 o poquito más de nuestros procedimientos son de corta estancia, y esto también lo debemos mucho al manejo con el remifentanilo en este tipo de cirugías, ¿no? Brevemente vamos a hacer un recordatorio de las bases farmacocinéticas y farmacodinámicas. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a enfocarnos un poquito, realmente al hablar de remifentanilo también estamos hablando mucho de anestesia total endovenosa o anestesia endovenosa, que es lo que vamos a tener que trabajar con él, un poquito de farmacología de los opioides. Esto no va a cansar mucho. Vamos a hablar de las bases farmacocinéticas y farmacodinámicas del remifentanilo, los usos y ventajas de lo que es el TIVA y el remifentanilo en cirugía de corta estancia, ¿no? Y bueno, como conflicto de intereses, esta práctica es patrocinada por Aspen Labs. Dinámica, bueno, finalmente debemos recordar, y esta es una cita que me gustó mucho de un libro, una bibliografía de uno de los libros. El objetivo de toda terapia con medicamentos o mediante medicamentos es suministrarlos a una concentración efectiva hacia un sitio de acción para conseguir un efecto terapéutico deseado, el que nosotros queramos, y al mismo tiempo lograr evitar las concentraciones tóxicas, ¿no? Entonces, conociendo un poquito esta parte de la farmacocinética y farmacodinámica, bueno, pues vamos a lograr, y más con el remifentanilo, tener unos efectos muy espectaculares, tanto en la analgesia como en el despertar de los pacientes. Se los puedo decir, ya con mucha experiencia que tenemos en este medicamento, nos va muy bien con estas dos opciones, ¿no? Farmacocinética y farmacodinámica, brevemente, sí, la farmacocinética, recuerden que es la relación entre la dosis del medicamento droga y su concentración en los sitios de acción
estamos hablando de absorción, distribución, eliminación. Cuando hablamos del volumen de distribución, es un volumen teórico como tal, es una constante de proporcionalidad que relaciona una concentración en el plasma con una cantidad total del medicamento en el organismo, ¿no? Hablamos de volúmenes centrales, periféricos, volumen de distribución en estado de equilibrio. Todo esto es una relación entre la dosis y la concentración de nuestro medicamento en el sitio efector en este sentido, ¿no? Bueno, o sea, lo mismo es una dosis, nos da una concentración plasmática, una concentración en la biofase, y aquí, bueno, ya la parte de la relación que tiene entre la farmacodinámica, que es ya actuar sobre los receptores en el sitio efector, y finalmente el efecto clínico que nosotros esperemos de cualquier medicamento. Esto no es remifentanilo, esto es de cualquier medicamento, pero es muy importante cuando estamos hablando de anestesia total, o en este caso de anestesia con este tipo de medicamentos, con remifentanilo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelantito. Tiene una característica en base a su farmacocinética que nos obliga en este sentido a manejarlo en bombas de perfusión o en bombas de infusión continua durante los procedimientos, ¿no? El aclaramiento, bueno, recordad que es un volumen liberado del fármaco por una unidad de tiempo, la velocidad de eliminación. Aclaramiento sistémico, intercompartamental, normalmente estamos hablando, cuando hablamos de aclaramiento, mucho nos enfocamos o mucho recordamos la parte hepática, hablamos de oxidación, reducción, hidrólisis, conjugación, todo más lo que se ha manejado siempre, bueno, con lo que es el citocromo 450, pero al final del día es una tasa de eliminación del fármaco en función de tiempo, ¿no? Y muchas veces también dependemos de lo que es el flujo hepático para que, bueno, se pueda hacer este aclaramiento adecuado. Una de las ventajas que tiene el remifentanilo es que su aclaramiento es lineal, es independientemente de la dosis, y esto es por sus características metabólicas o por su metabolismo, que es por esteratas plasmáticas. Esto es bien importante porque no importa el tiempo que lo manejemos, y ahorita lo vamos a ver, podemos manejarlo 15 minutos o 6 horas, su aclaramiento y su vida media se va a mantener estable, se va a mantener constante en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de la vida de eliminación, ¿sí? Cuando hablamos de la vida de eliminación, estamos hablando, bueno, de una reducción del medicamento en un 50%. Cuando hablamos de una vida media sensible al contexto, es un concepto que se desarrolló donde se hablaba de lo que es la vida media de eliminación, lo que es esta concentración plasmática reduzca un 50%, pero después de una infusión. Y aquí estamos hablando donde la duración de la perfusión o de la duración del tiempo que hacemos esta perfusión nos va a permitir predecir proporcionalmente la cantidad de medicamento que vamos a ir eliminando, ¿no? Dos ejemplos muy sencillos, después de una infusión de 8 horas a concentraciones plasmáticas adecuadas. Esto es bien importante, sí. Por ejemplo, en el caso del fentanilo, su vida media son 280 minutos. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una concentración plasmática teórica X y quiero bajarlo a la mitad, prácticamente voy a tardar 280 minutos, por lo menos en tener esa primera reducción. Entonces, muchas veces lo que nos pasa con este tipo de medicamentos es que terminamos la infusión, terminamos la perfusión y tenemos literal fenta para un buen rato porque se mantiene todavía en el sistema en lo que lo terminamos de eliminar y aclarar y todo. La diferencia con el remifentanilo, que su vida media sensible al contexto, lo que platicamos, es de 3 a 4 minutos. Aproximadamente estamos entre 3.2 minutos, más menos 9, prácticamente más menos un minuto más, ¿no? Esto es una ventaja porque hablando ya sea 8 horas, 40 minutos, 3 horas, nuestra vida media sensible al contexto va a ser la misma, va a ser 3 a 4 minutos de manera promedio. Esto ya lo habíamos, ya se ha visto muchas veces, donde las vidas medias muchas veces son lineales, algunas de ellas son exponenciales, pero para fines prácticos la del remifentanilo se mantiene siempre constante. La unión a proteínas, que esto es la que nos va a permitir conocer cómo se va manteniendo este estado estable del medicamento y qué cantidad de medicamento libre, que es el que finalmente va a llegar al sitio efector, va a hacer su efecto, valga la redundancia. Sí, bueno, pues es una concentración del fármaco en relación a una concentración en los sitios de unión disponibles, que es lo que estamos viendo, ¿no? Hablando de los modelos fisiológicos y de los modelos comportamentales, recordemos que han habido muchas teorías, son modelos matemáticos muchos de ellos, porque realmente no son un grupo de tejidos, realmente son modelos teóricos, son grupos de tejidos que son teóricos en este sentido, pero para fines prácticos el que más utilizamos son modelos multicompartamentales. Cuando hablamos de modelos multicompartamentales, yo siempre pongo este ejemplo para que los ubiquemos más o menos cómo son. Los compartimentos rápidos son aquellos que tienen un alto flujo de entrada y salida de sangre, un alto flujo de intercambio sanguíneo. ¿Cuáles? Pues la sangre, valga la redundancia, es muy rápido en la carga y descarga de los medicamentos. Cerebro, por ejemplo. Intermedios, la parte muscular, para fines prácticos,
Estos van a tener un flujo muy variable, adecuado, pero hacen intermedio. Esto que significa que van a cargar medicamento de manera, pues a una velocidad promedio intermedio, hablándolo en este sentido, y bueno, lo van a descargar del mismo, lo van a eliminar de la misma forma, no lo van a ir soltando de la misma forma. Y lentos, bueno, el clásico es la grasa y el hueso, por ejemplo, son músculos, son compartimentos muy lentos, donde se va a mantener una gran cantidad de medicamento y se va a permanecer ahí por mucho tiempo. Lo vemos, por ejemplo, en los halogenados, donde podemos llegar a tener, en el paciente, por ejemplo, en el paciente obeso, vamos a tener esta característica de carga, por ejemplo, donde, bueno, tengamos un tiempo de eliminación del medicamento de manera larga por esa acumulación de medicamento en los compartimentos lentos, en este sentido, ¿no? Para fines prácticos, bueno, los diferentes compartimentos, pero el más importante o el que más vamos a referir es el modelo multicompartimental o tricompartimental en este caso, que es ponemos la dosis de carga. Esta dosis de carga nos va a permitir, lo vamos a ver más adelante, nos va a permitir mantener y llenar un compartimento central. De ahí vamos a tener movimientos hacia los compartimentos periféricos, ya sea rápidos o lentos, movimientos, son compartimentos de equilibrio, pero van a regresar también. Y una vez que se regrese y volvamos a tener algo sobre el compartimento central, nos va a permitir, ya después de una infusión, una perfusión, mantener este medicamento en el sitio efector. El hecho de mantener el medicamento en una dosis de carga nos va a permitir saturar rápido el compartimento central y que nos permita tener medicamento libre en el sitio efector, independientemente de la fuga del medicamento hacia los compartimentos de equilibrio, ¿no? Entonces, es lo que estamos platicando, por eso es que utilizamos dosis de carga y dosis de mantenimiento. Al meter nosotros nuestra dosis de carga inicial, vamos a lograr mantener ese compartimento central saturado y de ahí se vaya hacia los compartimentos periféricos, pero que nos permita llegar el medicamento al sitio efector inicial y ya después lo vamos a mantener con nuestras dosis de mantenimiento, ¿no? La farmacodinámica, bueno, describe la relación entre la concentración plasmática del medicamento como tal y lo que es su efecto. Bueno, realmente la traducción de las señales biológicas. Aquí estamos hablando de la parte clínica del medicamento, que es lo que estamos viendo como tal, ¿no? Y el receptor, bueno, pues se está siempre platicado, pues es un componente celular que interactúa selectivamente de manera con un compuesto extracelular, un compuesto externo o interno en este caso, dependiendo, pero bueno, para hacer una secuencia de cambios bioquímicos que se representan por el efecto clínico del compuesto, que es el que estamos hablando, ¿no? Conceptos también de farmacocinética, hipéresis, el tiempo que tarda del medicamento hasta llegar al sitio efector, y latencia, bueno, en este caso el tiempo que se tarda en ser medido, ¿no? En lo que logramos ver el efecto como tal. Sabemos que en esta parte de la farmacocinética y farmacodinámica, bueno, lo que es el peso, la altura, edad, sexo, flujo sanguíneo, por ejemplo, se ha visto que en pacientes chocados, en pacientes hipotensos, las dosis pueden llegar a ser un poquito mayores. ¿Por qué? Porque el flujo no está logrando mantenerse en ese sentido. Entonces, entre más hipovolémicos y más chocados tengamos un pacientito y tengamos que mantenerlo con algún tipo de medicamento, bueno, tenemos que recordar que a lo mejor vamos a necesitar un poquito más porque el flujo sanguíneo, el flujo hacia el sitio efector, no puede no ser el adecuado y de esa forma podemos no tener un adecuado efecto clínico. Entonces, todos estos estos factores van a afectar directamente lo que es la farmacodinámica de los medicamentos. Y bueno, lo que platicamos, los padecimientos clínicos como tal, ¿no? Hablando un poquito de las consideraciones farmacológicas de los opioides, y bueno, recordar, tenemos agonistas puros, agonistas parciales, agonistas antagonistas, sí, de actividad mixta, de actividad mixta. El remifentanilo pertenece a las feniletilamina, que es parte de los grupos, por ejemplo, donde está la metadona, el fentanil, el sulfentanil, el alfentanil, ahora sí que, como siempre decimos, sus primos. Una de las características es recordar que el receptor tiene 7 secuencias transmembrana, de las cuales unas están en la parte externa y otras están en la parte interna. No vamos a ahondar mucho en esta parte. Lo que sí es importante que recordemos es que tenemos efecto presináptico y postsináptico. De manera presináptica, el efecto final que vamos a tener al activar el receptor opioide, es que vamos a disminuir la cantidad de neurotransmisores excitatorios al lado postsináptico. Y en el lado postsináptico, lo que vamos a tener, aparte de una secuencia de aumento de adenilado ciclasa y demás, vamos a disminuir esta excitabilidad eléctrica de la membrana y vamos de esta forma a disminuir un poquito el potencial de acción y de esta forma vamos a disminuir la traducción en este sentido, independientemente de los efectos que pueda llegar a tener a nivel de citoplasma y centrales celulares como tal, ¿no? Recordar los receptores, el remifentanilo es predominantemente MU, ¿sí? También es parte de los efectos analgésicos que vamos a tener, es lo que nos va a dar la depresión respiratoria, comparte muchos de estos efectos adversos
los opioides. La ventaja lo van a ver ahorita más adelante, ¿sí? Que es la afinidad que tiene hacia los receptores nos va a permitir tener esas ventajas farmacológicas, como por ejemplo la analgesia. La analgesia es muy buena con remifentanilo, y ahorita más adelante lo vamos a ver un poquito como tal, ¿no? Hablando específicamente del remifentanilo ya como consideraciones un poquito más farmacológicas, o farmacocinéticas en ese sentido, vemos que su vida media alfa, que es la vida media, es de 9 minutos. ¿Qué significa? Que su vida media de eliminación, así lo que hemos platicado, la vida media de eliminación inicial, son 9 minutos más o menos. Sí, su porcentaje de una de las proteínas es como el 80%, ¿sí? Ahorita, en esta parte en la que vamos a ver aproximadamente los tiempos de inicio de acción. ¿Qué significa? Que una dosis equipotente o equivalente, en este caso de 10 miligramos de morfina, o en este caso 100 microgramos de fentanilo, más o menos son equivalentes 100 microgramos de remifentanilo. La diferencia la vamos a ver en el tiempo de inicio de acción. Hablando de la morfina, vamos a ver 30 minutos, en el caso del fentanilo de 3 a 5 minutos, en el caso del remifentanilo, entre minuto y medio y 2 minutos, vamos a tener ya el pico de acción. Ya estamos con el medicamento en el sitio efector y vamos a ver el efecto clínico como tal. Es inicialmente la parte analgesia. La duración, lo que platicabas en la diapositiva previa, tenemos muy buena analgesia. ¿Cuál es uno de los inconvenientes que se tiene con este medicamento? Que es de muy corta acción. ¿Y eso qué significa? Que yo suspendo el medicamento y en menos de 1 o 2 minutos ya el paciente puede no tener una analgesia adecuada. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en la forma de activar o la forma de mantener la analgesia posoperatoria en el paciente, y hoy se voy a platicar cómo lo hemos manejado, cómo lo manejamos, y nos ha dado muy buenos resultados, porque aquí la clave no es tanto qué medicamento le ponemos, sino el tiempo en el cual se lo ponemos. Eso es bien importante. Y bueno, y comparte realmente los mismos efectos adversos, ¿no? Lo que es la analgesia, la depresión respiratoria, la sedación, la euforia, muchos de ellos son presentes. La bradicardia es probablemente uno de los más importantes, o de los efectos más clínicamente visibles, sobre todo si nos manejamos con dosis muy altas iniciales. Recuerden que remifentanilo, como es por perfusión, tenemos que dar una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Vamos a ver un poquito más adelante las concentraciones o las dosis recomendadas. No es que sean las que se tengan que manejar, digo, finalmente cada quien las puede manejar de una otra forma, sino lo que recomendamos para el manejo o las dosis de este medicamento. Si me voy con una dosis muy alta inicialmente y el paciente a lo mejor es un paciente senil o un paciente muy joven o un deportista, porque nos pasa muchas veces, el deportista llega con frecuencia de 50 o 50, 45, 50 por minuto, y le pongo una dosis muy alta inicial de remifentanilo y ¡pum!, me baja la presión. La bradicardia es bien marcada en este sentido, ¿no? Se ha comentado la rigidez musculoesquelética. Realmente, se los puedo decir, sé que sí está reportada. Tengo poco más de 4 años, 3 años manejando con mis pacientes con remifentanilo, y no hemos tenido ninguna rigidez muscular como tal en este sentido, una extrema como tal presente. Ahora, platicando ¿qué en la cirugía ambulatoria? ¿Por qué la cirugía de corta estancia? Vamos a hablar un poquito de lo que es el protocolo ERAS, que lo vamos a ver, es el en Case Recovery After Surgery, que es donde más podemos enfocarnos un poquito en eso, porque están enfocados. Este protocolo está hecho para lo que es la recuperación temprana de los pacientes en cirugías ambulatorias. Y el por qué les recomiendo usar, en este caso pongo TIVA, porque es remifentanilo, ¿no? Cuando hablamos de remifentanilo, realmente estamos hablando también mucho de anestesia endovenosa. Cuando hablamos de anestesia endovenosa, ahí empezamos todos con 5 años que no tengo bombas, no tengo perfusores, yo no lo sé hacer, no me sé las dosis. Con calma vamos a tratar de ver todo esto, y bueno, más adelante el objetivo de esto es que veamos realmente que sí lo podemos utilizar, aunque no tengamos todas las herramientas tecnológicas como tal para trabajarlo. Lo que sí es importante que sepamos es que la cirugía ambulatoria desde 1960 empieza a adquirir importancia en Estados Unidos, y en 1970 se crea la primera unidad de cirugía ambulatoria como tal. La cirugía ambulatoria se define como cualquier tipo de cirugía que no requiere un paciente hospitalizado. Eso es importante. La otra es que puede ser con cualquier tipo de anestesia. A veces escuchamos, es que cirugía ambulatoria tiene que ser cirugía, anestesia local o sedación cuando mucho. No puede ser con cualquier tipo de anestesia. La clave es que
que el tiempo de observación sea menor de 12 horas, bueno, 12, 24 horas, los plazos máximos. Hay quienes manejan la cirugía ambulatoria hasta 72 horas, ya prácticamente no es tan ambulatoria como tal, pero el rango es menor a 12 cuando es de corta estancia, y ambulatoria como tal, podríamos definirla hasta menos de 24 horas. Pero lo que sí es importante, y sí les quiero comentar y recordarles, que puede ser con cualquier tipo de anestesia, no específicamente un tipo que digamos como tal. Podemos clasificar en cirugía ambulatoria mayor, cuál es aquella que, bueno, está de entrada hecha en espacios hospitalarios diseñados para tal, si el paciente requiere menos de 12 horas de observación, y prácticamente no son abordados cavidades mayores en el cuerpo, a menos de que sean endoscópicas y laparoscópicas. El más claro ejemplo es una artroscopía de hombro. Esta, por ejemplo, la artroscopía de hombro, muchas veces en muchos centros hospitalarios son ambulatorias como tal. Esta podría considerarse una cirugía ambulatoria mayor. Sin embargo, habrá quienes lo dejan, habrá quienes no. Son cirugías que no requieren más de 12 horas de observación y el paciente puede ir tranquilamente a su casa. La cirugía menor, aquí es donde sí, prácticamente se utiliza únicamente anestesia local y por ende la recuperación del paciente es inmediata. El procedimiento que ustedes quieran que vaya con anestesia local, prácticamente se va como cirugía ambulatoria menor. La cirugía de corta estancia, esto sí es importante comentarlo porque puede ser cualquier procedimiento que requiera por su naturaleza una vigilancia menor de 24 horas hospitalaria, ¿sí? O bueno, en el periodo perihospitalario, por decirlo así, el paciente está hospitalizado, pero, o sea, no pasa piso, sino se mantiene en la de recuperación, en la unidad de cuidados postanestésicos, y de ahí, se va directamente a su casa. Esto es lo que hacemos nosotros en la parte de cirugía plástica. Nuestros pacientes son cirugías de corta estancia. Normalmente tenemos menos de 12 horas de observación a los pacientes. De hecho, podríamos considerarlo como ambulatoria mayor, porque prácticamente pues, son procedimientos pues, de cierta cantidad de tiempo, pero que en su totalidad prácticamente habremos tenido el año pasado 1 o 2 ingresos por situaciones fuera de la parte médica, a veces por cuestiones del viaje, son pacientes que vienen de fuera, detalles técnicos administrativos más que otra cosa, más que médicos en ese sentido, pero bueno, finalmente esa es la parte de la atención. Nosotros lo manejamos de manera ambulatoria, prácticamente todos nuestros procedimientos, independientemente de que sean mayores, o en este caso, bueno, como la definición sería en este caso ambulatoria mayor o de corta estancia como tal, ¿no? Que sí es importante platicar o comentar que en la cirugía ambulatoria, y lo pongo muy claro, como en todas las cirugías, los anestesiólogos desempeñamos un papel muy importante y debemos involucrarnos en todas las fases de atención del paciente, perioperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Nosotros normalmente tenemos un periodo de consulta o valoraciones preanestésicas. La parte que hace el cirujano, hace la valoración del paciente, los ve y todo, y se define quiénes se van a ir operando, ¿sí? Los procedimientos y toda esa parte lo platica él. Pero ya cuando tenemos definida la cirugía y cuándo lo vamos a hacer, entonces ya es donde empezamos nosotros la interacción. ¿En qué sentido? Primero hacemos una valoración preanestésica. Normalmente la tratamos de hacer días antes de la cirugía para ver cómo está, con algunas consideraciones técnicas que necesitemos con el paciente, cuestiones médicas, ajuste de algún medicamento, lo que sea. Pero hacemos esa parte, también la ve la parte del internista, pero lo que sí es importante, nosotros ya hemos desarrollado un protocolo preventivo de analgesia, donde los vamos manejando desde el preventivo, desde la parte previa, preanestésica prácticamente, y ya obviamente pues en la parte intraoperatoria y el postoperatorio, pues ahí estamos pegados y pendientes de los pacientes. Esto sí es importante porque una buena selección de los pacientes es lo que nos va a dar el éxito para la parte de la cirugía ambulatoria. Hay criterios bien definidos para los pacientes que pueden ser ambulatorios y que no pueden ser ambulatorios. El máster, por ejemplo, un ejemplo que les pongo acá, es un paciente con obesidad mórbida o diabetes mellitus descontrolada. Este no puede ser paciente ambulatorio. Y ahí es donde a veces tenemos un poquito los errores. Porque tenemos un paciente con obesidad mórbida y decimos, sí se puede manejar de manera ambulatoria. Nosotros mismos nos vamos a complicar, se puede complicar el paciente por esa falta de cuidado y atención, sobre todo en la parte, por quererlo mover más rápido del hospital y decir, bueno, que no se quede por lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, sí es importante la parte de los criterios de la selección de los pacientes, ¿sí? Asimismo, la selección de la técnica anestésica y sus opciones farmacológicas va a tener un impacto inmediato y positivo en la evolución del paciente. Y aquí es donde vuelvo a mencionar la anestesia endovenosa, aquí es donde vuelvo a mencionar el remifentanilo.
hemos logrado tener el éxito en poder mover a los pacientes rápidamente del hospital de manera ambulatoria, gracias a que el efecto con el remifentanilo, el efecto, ¿qué es lo que nos pasaba previamente? Y lo digo abiertamente, empezamos a trabajar mucha anestesia endovenosa y todo, y lo llegué a manejar mucho tiempo con fentanilo, con combinaciones de Dex, Melido, Keta, lo que ustedes gusten. Toda esta parte me daba una anestesia multimodal excelente, pero me daban tiempos de recuperación de 4 o 5 horas. Porque el paciente literal salía muy sedado, y esto nos daba mucho tiempo al paciente de estancia de recuperación. Digo, finalmente los procedimientos también lo meritaban, pero la idea era pues, ir reduciendo un poquito la cantidad de medicamentos y lograr maximizar los efectos terapéuticos, los efectos anestésicos en este caso. Y actualmente, lo digo abiertamente, manejo 2 medicamentos. Manejo propofol y manejo remifentanilo en todas mis cirugías. A veces les pongo lido dependiendo de alguna cuestión de que necesite con el paciente, lo que ustedes quieran, pero la lido prácticamente lo utilizo en intubación, a veces en extubación, y de ahí me voy con un CAM a veces de .2, .3, nada más como decimos para estar tranquilos en la parte de que también la tenemos con algo de alogenado. Obviamente manejamos neuromonitoreo, entonces esto me da muchas ventajas técnicas como tal, ¿no? Entonces, por eso es que digo, la selección de farmacológica de las opciones que vayamos a utilizar o lo que vayamos a utilizar, nos vamos a impactar directamente en nuestro pacientito. Y lo vamos a ir aprendiendo con el paso del tiempo. El neuromonitoreo sí es bien importante. ¿Por qué? Porque en este tipo de procedimientos, en este tipo de pacientes, sobre todo en los ambulatorios, nos va a permitir, yo creo que en todos, realmente no solo en los ambulatorios, yo creo que en todos los pacientes neuromonitoreo, nos permite mejor control, mejor dosificación de los medicamentos, mejor titulación de los fármacos, y por ende vamos a tener despertares más rápidos y más adecuados. Más adelante les pongo hasta los porcentajes de lo que se está reportado, ¿no? Y el manejo, digo yo como algólogo siempre lo digo, el manejo del dolor es prioritario, y todo esto que estamos hablando no es otra cosa diferente de lo que no viene en el Enhanced Recovery After Surgery. En los protocolos ERA, si ustedes lo checan, todo esto viene distribuido de una u otra forma, hasta la parte de la hidratación, la nutrición, los tiempos de ayuno, todo para lograr que el paciente se recupere de la mejor manera y de la manera más pronta y más rápida, para que pueda ser realmente en ese sentido ambulatoria, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los protocolos del Enhanced Recovery After Surgery en cirugía ambulatoria? Digamos, un protocolo propuesto del 2001, donde uno de sus principales objetivos es aumentar los centros ambulatorios, hospitalarios ambulatorios, perdón, que es el objetivo, parte de este objetivo también es disminuir el estrés quirúrgico, tanto psicológico como fisiológico, y sobre todo en base a diversos protocolos farmacológicos clínicos. Y al final del día, bueno, pues proveer información obtenida de todo esto para su análisis y tener mejoras continuas en este protocolo. Busca reducir complicaciones, busca reducir costos, esto es bien importante también. La cirugía ambulatoria, la cirugía de corta estancia, reduce mucho el costo, no solo del hospital, sino reduce mucho el costo del paciente como tal, ¿sí? Y mejora la recuperación pronta de los pacientes. Involucra el manejo integral y el manejo multimodal del paciente desde el periodo perioperatorio, transoperatorio y postoperatorio. Da un enfoque muy importante al manejo del dolor, hidratación, nutrición, lo que ya platicamos un poquito, ¿no? Uno de los objetivos que tuvo este protocolo es la disminución del consumo de opioides clásicos transoperatorios, que era en este caso el fentanilo, lo que se estaba manejando en este momento, y obviamente enfocándonos al manejo multimodal, al enfoque multimodal de los medicamentos, que era prácticamente en su momento lo que estábamos buscando lograr con la mayoría de nuestros pacientes en este sentido, ¿no? La anestesia multimodal como tal, ¿no? Aquí es donde les hago la pregunta, bueno, después de todo esto diremos, bueno, ¿por qué podemos usar TIVA o por qué usar el remifentanilo? Bueno, se lo mismo siempre que digo TIVA por la parte de remifentanilo, por la forma en la que tenemos que perfundirlo y demás. De entrada, es una opción adecuada en ciertos, si no es que en muchos escenarios clínicos. Fuera en pacientes, por ejemplo, fuera de quirófano, sedaciones fuera de quirófano, donde la anestesia inhalatoria esté contraindicada, en traslado de pacientes, en pacientes con náusea y vómito, en pacientes obesos, etcétera. Tiene sus desventajas, yo las manejo como relativas, y les voy a decir por qué, porque necesitamos, bueno, conocer el uso adecuado de perfusores, simuladores, cálculos de medicamento, cuando lo hacemos con TIVA manual, bueno, el neuromonitoreo, que es lo que manejamos, ya sea BIS, SEDline, lo que sea, que realmente es una desventaja muy relativa. Todavía lo pongo como muy relativa, porque realmente yo más que desventaja, le pondría como una ventaja no tan relativa, ¿no? El tener que usar perfusores y todo tiene sus ventajas, pero bueno, si ustedes lo vemos con la parte de conseguir los insumos, conseguir los equipos y todo, pero hay muchas opciones y ahorita les voy a explicar cómo lo hicimos nosotros, ¿no?
Requerimientos o recomendaciones, que eso es prácticamente, bueno, el entrenamiento siempre es necesario, sí, el entrenamiento en la parte de TIVA, lo que es perfusores, bombas, medicamentos, la homogeneidad en la preparación, y la dilución de los medicamentos, el neuromonitoreo, mucho de esto lo vemos en los talleres, ojalá y algún día tengamos la oportunidad de ir con ustedes y hacer el taller de remifentanilo completo. Aquí es donde vemos nosotros esta parte de la homogeneidad. ¿Qué es lo que hacemos los que manejamos remifenta? Por ejemplo, lo diluimos siempre igual. En una lámpula de 2 miligramos la diluimos en 100 mililitros, porque así yo sé que me queda 20 microgramos por mililitro. Yo tengo recientes rotando conmigo, todos los recientes que rotan, toda la gente que viene con nosotros, siempre les digo lo mismo. Es mucho más fácil así, porque si tú lo diluyes a 20, al igual que yo, si yo entro a tu sala por alguna situación y yo me quedo a cargo del paciente, yo estoy viendo, tengo que ajustar parte del medicamento, ya sé que lo tengo a 20, o sea, ya conozco la dilución, entonces es mucho más fácil hacer el ajuste, el cálculo y todo con el simulador, lo que sea. Pero si uno diluye a 10 en 50 y le queda 40, el otro lo diluye en 250 y le queda, creo que queda como a 15, el otro lo diluye, entonces se vuelve un relajo y a la mera hora ya sus cálculos son muy variados. Entonces, lo más recomendado es, no importa cómo lo van a diluir, pero que todos sus medicamentos, por lo menos todos sus anestesiólogos, todos los anestesiólogos que colaboren con estos pacientes o que trabajen en remifenta, lo diluyan de la misma forma. Y la forma como que más frecuente o convencional que la manejamos es el ámpula de 2 miligramos, porque viene en 2 miligramos, diluido en 100 mililitros de solución fisiológica, y con eso nos queda 20 microgramos por mililitro, ¿no? De esta manera, bueno, con esta situación de los entrenamientos y las recomendaciones, podemos de manera adecuada predecir cómo podemos ir manejando nuestros medicamentos con el paso del tiempo. Obviamente, bueno, nos va a dar una excelente opción en diversos escenarios clínicos, en chocados, sépticos, neuroquirúrgicos. Yo manejo mucho neurocirugía, nos aventamos cirugías de 8 o 10 horas, literal, con remifenta nos vamos de manera increíble. Manejo, siempre lo he dicho, manejo mucho. En neuro ya manejo diferente, ya es una anestesia multimodal, ya manejo más medicamentos, porque obviamente pues el paciente no se va a ir ese día a su casa, ¿no? Lo que buscamos es lograrlo sacar muchas veces extubado dentro de lo que se pueda y pasar la terapia para control postoperatorio, pero ya sin apoyo ventilatorio. Pero esto es importante, igual lo manejamos con remifenta, ¿no? Pero lo que es en la cirugía plástica, en la cirugía ambulatoria en general, tiene un impacto positivo y muy bueno. Y de hecho es un impacto que prácticamente lo van a ver desde el principio, desde el inicio del uso del medicamento o del uso del medicamento en sus pacientes, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues obviamente necesitamos perfusores. Si tuviéramos perfusores con TCI sería lo ideal. Digo, yo soy sincero, yo no tengo perfusores con TCI, yo lo manejo con bombas de jeringa, y eso de 3 años para acá que lo hemos estado manejando, pues yo te lo voy a platicar con el neuromonitoreo, que ese es el ideal. El entrenamiento, que también es recomendado. Al final del día, el entrenamiento poco a poco lo vamos a ir adquiriendo, ¿no? El conocimiento es importante de los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos de los medicamentos más utilizados en TIVA. Independientemente de la cantidad de medicamentos que hay, el remifentanilo y el propofol son los dos representantes más importantes de este tipo de anestesia. Y el hecho de usar anestesia endovenosa manual no está contraindicada. ¿Cuál es la manual? La que hacemos un cálculo, no sé, le pongo propofol 3 miligramos por kilo hora. Le estoy diciendo, buscando una concentración plasmática teórica, lo que ustedes quieran. Obviamente aquí el problema es que al no hacer unas simulaciones constantes o al no hacer las dinámicas, corremos el riesgo de que tengamos una dosis fija estandarizada y podamos sobredosificar al paciente en función del tiempo, ¿no? Entonces, esta parte es importante recordarlo, que lo podemos hacer de manera manual, se puede hacer de manera fija si ustedes así lo desean, pero de todas maneras lo más recomendado es hacerlo de manera manual dinámica, ¿no? Que es como se puede manejar, o en este caso, hacerlo simulado, porque eso también es importante. Si no contamos con las bombas de TCI, que son las que prácticamente yo pongo mi concentración plasmática teórica, creo que es 6 nanogramos por decilitro, lo pongo y en automático la bomba me tira un bolo, ya habiendo subido los cálculos del paciente, edad, peso y talla, y sexo, perdón, me tira un bolo automático la bomba, y de ahí me manda una perfusión y me va haciendo las modificaciones lo más dinámicas posibles la bomba en ese sentido, ¿no? Si no lo tengo, tenemos simuladores. Hay simuladores que son muy buenos, y lo digo abiertamente, digo, el ITIVA, que es el que manejamos para la mayoría de los cálculos, nos va excelente, y ahorita voy a poner un ejemplo de cómo lo calculábamos. He hecho los cálculos manuales y los he hecho después con el ITIVA y me salen igual. Entonces, todo lo manejo con el simulador y nos va prácticamente igual, pero ya habiendo probado cómo nos iba previamente, ¿no? Uno de los principales requisitos para poder utilizar, pues es la iniciativa para el cambio y su uso. Realmente tiene muchas ventajas, tiene muchas
es muy fácil de utilizar, es cosa de irse acostumbrando un poquito al medicamento, pero una vez que tenemos esa iniciativa para empezarlo a trabajar, para empezar a cambiar, créanme, se van a enamorar del Remifenta, no lo van a querer soltar. Obviamente el conocimiento, el entrenamiento y la experiencia no lo va a ir dando el tiempo. Yo puedo ser sincero, yo llegué a tener depresiones respiratorias cuando empecé a manejar el medicamento de sedación. En lo personal, y siempre lo he dicho, no soy muy hábil para la parte de la sedación con remifentanilo. Todavía, a pesar de que tengo mucho tiempo manejando con ella, no me siento muy cómodo sedando a los pacientes con remifentan. Me voy titulando muy bajito, muy poco, voy haciendo titulaciones muy escalonadas, y eso lo aprendí de un muy buen amigo que tiene muchísima experiencia en anestesia endovenosa, porque yo lo que hacía era calculaba mi dosis de carga y después mi perfusión. Y él me decía, no, mira, ya después de porque ya le estoy hablando y sabes qué me está pasando esto, y entonces entramos a sala con él, y él lo que hacía es, obviamente tiene bombas de CCI, pero vi que lo hacía escalonado, él iba escalonando sus perfusiones, ¿sí? Y al irle aprendiendo esta parte al doctor Fernando Ancona, es un muy buen amigo, al ir escalonando estas funciones, al ir escalonando estas dosis, me permitió aprender esa parte, y entonces ya ahorita les puedo decir que las sedaciones, por lo menos con remifentan, me siento más cómodo, pero porque las vamos haciendo fraccionadas. Ya no doy una dosis de carga inicial alta y después trato de perfundir la dosis terapéutica que yo quiera, no, al contrario, nos vamos escalando. Entonces, esta parte de la experiencia también la vamos aprendiendo y finalmente pues nos la da el tiempo, ¿no? Y el conocimiento, bueno, pues eso es lo que nos permite ir adaptándonos un poquito en este sentido, ¿no? Cuando hablamos de las bombas, yo siempre digo, las bombas finalmente todas funcionan de una u otra forma igual, pero donde cambian es su precisión. Y en esta tabla me gusta mucho que veamos, bueno, lo que es las bombas por gravedad o el medicamento clásico, como usamos de poner nuestra solución y pasar el medicamento a goteo, pues sí tenemos rangos de error entre el 50 y el 20% más o menos en el sentido de más o menos medicamento. Pero ¿qué es lo que nos pasa cuando lo trabajamos con bombas de presión o bombas de presión, ya sea con volumétrica o de cassette? Obviamente va disminuyéndose ese rango de errores, en ese sentido ese rango de sobredosificación y su precisión es un poquito mejor. Obviamente ya las de jeringas estamos hablando de más o menos 2% de error, lo cual es prácticamente sin impacto para el paciente, independientemente del tiempo de perfusión, ¿no? Como tal. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es el remifentan. Es un derivado del fentanilo como tal, ¿sí? Una de las características que tiene es que el anillo de piperidina es lo que lo hace susceptible a esa inactivación por las esterasas plasmáticas y tisulares, y a su vez es lo que nos da la vida media ultracorta, que es una de las ventajas que tiene el remifentan. Su vida media realmente muy corta, son 3-4 minutos, lo que estamos platicando. Una de las ventajas de su monoproteínas es muy variable, 66-93%. Está aprobado por la FDA desde 1996, sin metabolismo renal, o sea, bueno, sin metabolismo total como tal a nivel renal, a nivel del músculo, a nivel del pulmón, a nivel del cerebro. O sea, tiene un metabolismo muy variado. Las esterasas plasmáticas nos permiten este metabolismo prácticamente inmediato, y realmente su metabolismo hepático renal es muy bajo. ¿Esto qué significa? Que cualquier alteración en cualquiera de estos dos órganos no nos va a afectar su eliminación, no nos va a dar ningún cambio en la eliminación como tal. Sus concentraciones plasmáticas van entre 2 y 12 nanogramos por mililitro, donde prácticamente si nos vamos viendo por función de lo que es el dolor, ¿sí? O sea, lo que es si lo manejamos por dolor o lo manejamos por estímulo, lo vamos a ver, es 8 a 12 nanogramos, dolor moderado 6 a 12, va a depender, y el dolor leve, bueno, de menos de 5 nanogramos. Vamos a irnos variando mucho en función del estímulo como tal. Sus rangos de dosificación, si lo quisiéramos manejar en cuestiones manuales como tales, de 0.5 a 0.2 microgramos kilo minuto. Volvemos a lo mismo, por la tasa de perfusión, por la forma de eliminación del medicamento, ¿sí? Prácticamente su perfusión tiene que ser una dosis de carga, y su medicamento, su perfusión tiene que mantenerse por kilo minuto, ¿sí? Efectos cardiovasculares, respiratorios y hemodinámicos similares a los demás opioides, lo que habíamos platicado con la cuestión de la bradicardia. Su inicio de acción es prácticamente al minuto. Su vida media plasmática en estado estable, su concentración plasmática en estado estable es prácticamente al 75% a los 5 minutos, y entre 10 y 20 minutos ya tenemos al 100% en el estado estable. Su vida media de eliminación como tal es de 10 minutos, y su vida media sensible al contexto es de 3 a 4 minutos como tal, que ahora lo platicamos, una vida media muy rápida. Estos son
como que los rangos, las dosis recomendadas. Volvemos a lo mismo, no es que lo tengamos que manejar así, es como que lo recomendado puede ser un poquito más alto, puede ser un poquito más bajo, va a depender mucho de muchos factores. Intubación de 6 a 7 nanogramos por mililitro, una colocación de la máscara lárica de 4 a 5, una cirugía en tórax, una cirugía laparoscópica, abdominal, por ejemplo, de 3 a 5, tejidos blancos de 3 a 4 nanogramos, para la extubación estamos entre 2 y 3 nanogramos y una sedación entre 1 y 2 nanogramos por mililitro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros manejamos normalmente? ¿Qué es como yo lo hago? Yo mis dosis de intubación siempre están entre 6 y 7. Rara vez llego arriba de 7. Normalmente me mantengo en 6 inicialmente. Y como manejo mucha parte de cirugía plástica, tejidos blandos como tal, me mantengo mis tasas de perfusión prácticamente entre 3, a veces 4, y voy haciendo los ascensos dependiendo cómo vayamos, o los descensos dependiendo también de cómo nos vayamos. No, rara vez lo bajo a menos de 2 nanogramos, porque bueno, estoy en un rango de posible, bueno, para la cuestión de extubación, independientemente de que tenga un neuromonitoreo, prefiero mantenerlo así, ¿no? Y es una tasa de perfusión, es una tasa muy estática en el sentido de que no muevo la tasa de perfusión, o sea, no muevo la concentración, pero sí voy ajustando las tasas de perfusión como tal, ¿no? Como me lo va marcando, como me da la pauta en este caso el simulador, ¿no? Ya esta referencia ya la vimos, prácticamente subida media o el tiempo de disminución de concentración plasmática en el caso del remifentanilo es lineal, es constante, eso que significa que no vamos a tener mayor problema si lo perfundimos por 40 minutos, 3 horas o simplemente nos aventamos 6 horas de cirugía, va a ser prácticamente la misma vida media de disminución como tal, ¿no? El cálculo de dosis, en este caso el cálculo de dosis del remifentanilo como tal, esto sí es importante, ¿por qué? Porque esta tabla es del Hospital General de México, se está utilizando bajo autorización. Lo único que nos piden que cuando utilicemos esta tabla es que, digamos que es del Hospital General de México, que es donde salió toda esta información. Recordando que el bolo, cuando hablamos de, si lo queremos hacer de manera manual, esto es para hacer las perfusiones de manera manual. Inicialmente podemos hacer un bolo, tenemos que hacer un bolo ya sea en sitio efector o un bolo en sitio plasma, prácticamente es la concentración plasmática por el volumen de distribución, ¿sí? Y si nosotros queremos manejar una tasa de perfusión, es la concentración plasmática por aclaramiento, y así nos vamos yendo y nos vamos sacando nuestra tasa de perfusión dependiendo de la concentración plasmática que queramos nosotros manejar. Es un ejemplo que hicimos con un paciente de 85 años con una colecistectomía laparoscópica más biopsia hepática. La realidad es que no fue ambulatorio como tal, pero hicimos todos los cálculos y al final por eso puse este cuadrito en el mantenimiento, porque nos manejaba todo el cálculo manual, nos hacía 38.4 para fines prácticos mililitros hora. Y cuando lo hicimos de manera simulada, cuando utilizamos el simulador, prácticamente nos mantuvo un tiempo con 34.1 y después nos lo bajó a 32.4 mililitros hora, que era como lo teníamos, si se fijan previamente estábamos como a 38, sí hubo un aumento en la parte del cálculo manual, ¿sí? Pero el simulador prácticamente nos permitió mantener la concentración plasmática teórica que estábamos buscando prácticamente igual. Entonces, también esa es una de las ventajas que los simuladores, específicamente la ITIVA, nos dan muchas ventajas tecnológicas en ese sentido. Lo digo abiertamente porque en el caso de que estemos en la cirugía, por ejemplo, estamos solos, en lo que hacemos todos los cálculos de medicamentos, subimos, bajamos, la verdad es que esa parte es muy cansada, nos va a llevar mucho tiempo prepararlo y sobre todo nos va a quitar mucho tiempo para poner atención probablemente a lo que es más importante, que es el paciente en este sentido, ¿no? Entonces, nuevamente, les pongo ahí las dosis recomendadas, volvemos a lo mismo, no son dosis estandarizadas, son dosis que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Yo las sedaciones, como lo comenté hace ratito, las hemos ido aprendiendo, vamos con tasas de perfusión más bajas, de hecho empiezo muchas veces con 0.5, que es una concentración muy bajita, y me doy unos minutitos, veo cómo está el paciente, si es requerido incremento nuevamente otro 0.5, o sea, subo a 1, me voy subiendo de 0.5 en 0.5, y hemos logrado mantenernos entre 1, 1.3, 1.5, dependiendo de lo que vayamos viendo, con unas tasas de perfusión para mantener estas concentraciones estables, y nos ha permitido que el paciente tenga una buena sedación, me ha evitado ya las depresiones respiratorias que llegué a tener en algún momento por mantener la dosis, de que nada más directo a 2, ¿no? Y obviamente se me deprimió el paciente, mientras esté boca arriba no pasa nada, ¿no? Trabajo con un hematólogo y luego tengo que hacer las biopsias, porque lo manejamos para las biopsias de médula ósea, y el aspirado, entonces el paciente va boca abajo, entonces ya saben, ¿no? El show ahí, tíralo, voltealo, ventílalo, ya lo aprendimos con el paso del tiempo, hacerlo escalonado en este sentido, ¿no?
Les quiero presentar un par de casos clínicos, los cuales los hemos hecho en base a lo que trabajamos día a día. En este caso es una chica de 28 años, 62 kilos de peso, 1,65, estaba programada para liposucción de francos, minilipectomía e implantes mamarios. Sin antecedentes hasta uno, se manejó anestesia multimodal endovenosa e inhalatoria. Yo casi siempre, es rarísimo el día que no le pongo anestesia inhalatoria, a pesar de que lo traigo con neuromonitoreo. Siempre me manejo en punto 3, punto 2, a lo mejor es una dosis muy bajita, no, de hecho no es a lo mejor, es una dosis muy baja, pero es una dosis que me mantiene a mí tranquilo y mantiene también al paciente en plano. Entonces, mientras se mantenga así, estamos todos de acuerdo. En el caso del propofol, lo mantuvimos entre 2 y 1 microgramos por mililitro de concentraciones plasmáticas en sitio efector. En el caso del remifentanilo, 6 nanogramos por mililitro de intubación orotraqueal, 4 nanogramos por mililitro de mantenimiento como tal. En este caso, esta paciente sí la mantenimos con dexmedetomidina, 0.5 y bueno, 0.2 microgramos kilo hora fueron las tasas de presión que manejamos. Y la lidocaína, bueno, fue 1 miligramo por kilo en intubación y 0.5 miligramos por kilo hora de mantenimiento. Normalmente la dosis de lido recordemos que puede ser entre 1 y 2. A mí en lo personal no me gusta irme muy alto con la lidocaína, prefiero mantenerlo con una dosis inicial de intubación y si la voy a utilizar la tasa de perfusión no voy arriba de 1 miligramo por kilo hora. Y el Seborane están de 0.3 prácticamente volumen por ciento. Y bueno, el tiempo que vivió fue aproximadamente 4 horas, sin incidentes, estable termodinámicamente. La exploración fue más o menos a los 10 minutos, más o menos 1 minuto en tiempo de que terminó el procedimiento. La extubamos y su estancia en la unidad de cuidados posanestésico fue 1 hora 20 minutos y se fue a su casa. Después de todo este procedimiento, la mandamos a casita después de 1 hora 20 minutos. Otra chica, 33 años, 53, programada para una rinoplastía, igual sin antecedentes de importancia, solo la ansiedad social controlada con ribotril esporádicamente, igual anestesia multimodal y endovenosa. Propofol igual una dosis muy similar, 2 a 3 microgramos por mililitro. Remifentanilo, 6 nanogramos en la parte de intubación. Aquí 3 nanogramos por mililitro de mantenimiento. ¿Por qué? Porque normalmente el cirujano infiltra toda la parte del septum, un tabique, toda la parte, las infraorbitarias, en este caso de las ramas B2 del trigémino. Entonces, por este lado, tenemos una buena analgesia, una anestesia local. Entonces, me permite bajar también un poquito la tasa de perfusión y el Seborane igual, 0.3 prácticamente. El tiempo quirúrgico, 1 hora 30 minutos, sin incidentes. La extubación fue más o menos a los 8 o 7 minutos, 8 o 10 minutos, más o menos 1 minuto. Y prácticamente estuvo 50 minutos en la unidad de cuidados posanestésicos y se fue a su casa. La realidad es que tenemos estancias muy cortas en la mayoría de nuestros pacientes. También llegamos a tener estancias de 1 a 2 horas, a veces podemos pegarle un poquito más de tiempo, pero la realidad es que nuestros pacientes al mantener esta perfusión, al mantener estas opciones farmacológicas, hemos logrado disminuir estos tiempos de estancia en las unidades de cuidados postanestésicos y realmente poderlas hacer ambulatorias como tal, y obviamente pues, en esta parte de corta estancia. Y esto siempre he dicho, lo debemos mucho a las combinaciones. Actualmente estamos como esta pacientita le están viendo en rinoplastia. Propofol y remifentanilo. El remifentanilo es el que me da prácticamente la base del manejo transoperatorio en este sentido. Propofol lo utilizamos porque una de las técnicas que utilizamos para este tipo de cirugías es la hipotensión controlada, sangra menos edema y demás, entonces lo logramos hacer como coadyuvante. En este caso el propofol no lo permite y obviamente el remifenta también nos da mucho esa ventaja porque tiene una buena estabilidad hemodinámica, ayuda un poco con la bradicardia, ayuda un poco con la hipotensión en este sentido del paciente. Entonces la verdad es que la combinación para nosotros es de las ideales, ¿no? Aquí vemos un poquito toda la simulación. De hecho, algunos estarán familiarizados con este programa. Prácticamente lo que se hace, se va manteniendo, se va poniendo los datos iniciales, como ven en la parte de la pantalla, así como estamos, la parte superior izquierda, ponemos los datos del paciente. Prácticamente la siguiente imagen que nos arroja son los analgésicos, los medicamentos que vayamos a utilizar. Volvemos a lo mismo, de ahí trabajamos con lo que es el medicamento inicialmente Ultiva, bueno, por la marca como tal. Lo que es importante es que el programa trae 2 modelos específicamente para remifentanilo. El modelo que es el inicial con el que se aprobó el modelo compartimentales es el de Minto, que es prácticamente con el que la mayoría de nosotros manejamos el remifentanilo. Sí, prácticamente es un modelo que es con el que se hicieron todos los estudios de remifentanilo inicialmente, entonces es probablemente el modelo que actualmente todos cuando hablamos de remifentanilo estamos utilizando como tal, ¿no? Y bueno, lo que platicábamos, los objetivos iniciales, aquí casi siempre nos mantenemos a sitio efecto, más que
citoplasma, detalles técnicos del tiempo de inducción, pero ahí ponemos nosotros nuestras tasas de mantenimiento y nuestras tasas de inicio, en este caso del bolo como tal, y nos arroja la siguiente pantalla, que es prácticamente todo ya lo que son las concentraciones y todo lo que vamos a ir manejando, las tasas de perfusión. Siempre este programa nos va a dar, que es una ventaja, nos lo va a dar en microgramos por kilo minuto o en mililitros hora. Y es una ventaja porque si no tengo las bombas de perfusión como tal, las de TCI, que son las ideales, nada más tengo bombas de jeringa, pues los puedo poner por mililitros hora, y ahora si tengo cualquier otra bomba, puedo trabajar los medicamentos con mililitros hora sin ningún problema. En este caso, igual la parte de abajo nos arroja la información del propofol y nos va dando toda la información de cómo lo vamos a ir manejando y haciendo esta perfusión dinámica, que era lo que platicamos, para evitar esa sobredosificación. En el caso del Remifenta, si se fijan, es una tasa de perfusión constante. ¿Por qué? Porque no tenemos problema con la vida media de eliminación. En el caso del propofol, nos va haciendo las variaciones cada determinado tiempo para tratar de disminuir y evitar de manera teórica esa sobredosificación como tal, ¿no? En el caso de la rinoplastia, la misma secuencia, sí, como tal, sí, volvemos a lo mismo. El modelo que utilizamos es Minto. Si se fijan, el programa en automático les avienta los 20 microgramos por mililitro, que es la dilución. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la mayoría de nosotros diluimos los 2 miligramos en 100 mililitros. Nos arroja toda esta tasa de perfusión como tal, y bueno, nos va dando aquí, nada más hicimos la imagen de la simulación de lo que es el remifentanilo, ¿no? Para terminar, les quiero dejar unas conclusiones y unos key points que son, digamos, como puntos claves para que recordemos un poquito en esta situación de lo que hemos platicado en esta noche. De entrada, conclusiones y key points de lo que es el remifentanilo. Es una excelente opción paliativa en la mayoría de las cirugías en tiempo variable. No importa tanto el tiempo, no importa si es una cirugía de algún paciente hasta hospitalizado, en el caso de los que tengamos ahí, que muchas veces lo vamos a estar manejando, o que nos estemos enfocando únicamente a corta estancia o a cirugías ambulatorias, nos va a permitir manejarla de manera adecuada. No es recomendado, pero se puede utilizar como bolo único. Yo no conozco o no recuerdo algún procedimiento que dure 3.5, 4 minutos aproximadamente. Creo que ni una sedación ni una endoscopia nos dura eso, como para que lo mantengamos en un bolo, digamos, ya me lo voy a dar un bolo y se acabó, ya no lo perfundo. La verdad es que por ese lado no es recomendado. Hay quienes en algún momento me han comentado, no, yo manejo con bolo. Realmente no le encuentro mucho esa función. Debo decirlo abiertamente, ahorita con esta cuestión de la pandemia, en el hospital donde estamos sigue siendo un hospital COVID, y era uno de los pacientes que teníamos con los internistas. Teníamos el medicamento de remifentanilo y lo manejaban como si fuera fenta. Le pasaban el bolo al paciente nada más. Obviamente, pues desde que preparaban, acomodaban y todo, pues cuando intubaban al paciente ya no tenía prácticamente nada. Le decías, oye, no, es que hay que darle un bolo y hay que perfundirlo para que le funcione. Nunca lo entendieron. Entonces, pero finalmente no es un medicamento que podamos utilizar de manera, o no es recomendado utilizarlo de manera en bolo único, ¿no? Cirugías diversas e independientes del tiempo, que nos van a dar una muy buena evidencia en paciente obeso, en paciente senil, paciente pediátrico, lo podemos llegar a utilizar muy bien en obstetricia, como tal, en algunas cuestiones, cirugías, por ejemplo, para sedación, y esto nos puede llegar a ayudar, pero en cirugía plástica y en cirugía ambulatoria son bien importantes, donde más vamos a tener el impacto, sobre todo en la parte ambulatoria, donde más vamos a tener el impacto del medicamento, ¿no? Sí es importante recordarles lo que les platiqué, la depresión respiratoria, la podemos ver a concentraciones aún más bajas de 1 nanogramo por decilitro, por lo que su uso en sedación tiene que ser bien delicado, tiene que ser muy cuidadoso, muy monitorizado el paciente, sobre todo estar pendiente de los cambios ventilatorios, los más, porque son muy rápidos. Realmente podemos no detectarlo tan rápido por el efecto tan fuerte que tiene el medicamento en este caso, ¿no? Volvemos a lo mismo, y lo digo cuando estamos platicando de este tipo de medicamentos y la parte endovenosa, se recomienda el uso de neuromonitoreo. ¿Por qué? Porque nos disminuye, les platiqué, les decía un poquito los números, disminuye prácticamente las dosis de los medicamentos en un 25%. Disminuye la agente volátil aproximadamente de 30 a 38% y nos da un despertar y una extubación temprana aproximadamente o un poquito más rápida de 30 a 55% más.
El remifentanilo puede ser calculado por dosis manual, hacemos nuestros cálculos, ponemos una dosis de carga, que recordemos que es el bolo plasmático, es la concentración plasmática más el volumen de distribución, ¿sí? Y la tasa de perfusión nos mantenemos entre 1.5 microgramos kilo en el primer minuto, y ahí perfundimos, y el mantenimiento es prácticamente la concentración plasmática por el aclaramiento, ¿sí? Y posteriormente podemos mantenerlos entre 0.5 0.2 microgramos kilo minuto, y la tasa de perfusión continua puede ser. Lo mejor es mantenerlo con un TCI computarizado o simulado, en caso que no tengamos la parte computarizada, recordando el bolo de carga en base al estímulo. Normalmente cuando estamos hablando del estímulo, estamos hablando o la máscara laringia o la laringoscopía, que son dos de los estímulos más dolorosos y más que nos van a generar mayor estrés, digamos, metabólico en el paciente. Y bueno, y el mantenimiento en base a respuesta, el tipo de cirugía, el tipo de dolor esperado, dependiendo de lo que estemos haciendo, ahí es donde nos vamos a ir variando nuestras concentraciones plasmáticas como tal, ¿no? Sí es importante, no está aprobado para el uso peridural ni subaracnoideo, la glicina es neurotóxica, que es el diluyente, no está aprobado como tal. Lo que siempre decimos no es que deba de, pero lo recomendado sería diluirse en 100 mililitros de solución fisiológica para que nos quede a 20 microgramos por mililitro. Su administración se recomienda que sea por bomba de infusión, ¿sí? Y recordar, no provea anestesia prolongada, porque es una vida media muy corta. Aquí recuerdan que en el principio de la plática les dije que les iba a decir cómo más o menos lo manejamos. Está recomendado normalmente, y es como mucho lo manejamos, pero específicamente nosotros, ¿qué hacemos? Aproximadamente 30 minutos antes del término de la cirugía, administramos el AINE de su preferencia. Nosotros manejamos mucho paracetamol, mucho parecoxib, pues prácticamente nuestras cirugías salen con esta combinación de paracetamol parecoxib, recordando que nuestros pacientes, casi el 100% vienen con anestesia preventiva desde un día antes de la cirugía, y obviamente, bueno, si vamos a requerir opioide o si consideramos poner el opioide en el inmediato para el postoperatorio, normalmente lo ponemos al término de la cirugía entre 5 y 10 minutitos. ¿Cuándo? Cuando ya terminamos, acomodamos, cerramos y todo, porque entre que empezamos a cerrar gases, perfusores y todo, tenemos esos 10 minutos de despertar del paciente, que es lo que nos permite colocar el opioide que queramos. Normalmente manejamos tramadol en dosis bajas, ¿sí? Como soporte de analgésico, y todo depende mucho también de cómo valoremos al paciente desde un principio. Hay pacientes que llegan y dicen, doctor, las últimas 3 veces que me han operado me ha dolido un montón, y preguntas que han sido cirugías menores, y esto le va a doler, entonces ya esto, por ejemplo, es una candidata a empezar opioides desde el principio, ¿no? Aunque muchas veces no los requerimos, la mayoría de las veces nos esperamos a que esté el paciente en recuperación, como despiertan tan rápido y no tenemos tanto efecto de sedación, y obviamente no hay efecto analgésico por el tiempo de la vida media del medicamento, nos permite valorarla mejor en recuperación, ver cómo está, y en 30 minutos tomar esa decisión de si requiere o no algún otro opioide. Pero si no, prácticamente, como les digo, 30 minutos antes de que termine la cirugía, es importante empezar a pasar los analgésicos, porque si no, su paciente le va a doler saliendo de la cirugía. Quiero ponerles prácticamente un par de videos, esperemos que se vean, aquí están, ¿sí? Esto es como lo manejamos, de hecho, sorry por la bocina, nuestro BIS, que es con el que manejamos prácticamente, y aquí estamos haciendo una tasa de, es un aumento mamario, estamos haciendo una perfusión con propo y remifentanilo. La bomba de abajo es prácticamente para la solución como tal. Esto, tuvimos la oportunidad de trabajar con el doctor Ancona, que es bastante experto en el área de anestesia endovenosa, y bueno, ahora sí que literal nos prestó sus perfusores, y bueno, es mucho más cómodo, porque si se fijan ya vienen con concentraciones plasmáticas en sitio efector, y nos fuimos manejando veces, pues la verdad son muy cómodas en este sentido, este tipo de perfusores. Pero nosotros normalmente no tenemos este tipo de perfusores. De hecho, permítanme, normalmente tenemos igual lo que es el BIS, tenemos nuestro Radical. Aquí estamos haciendo la perfusión en una bomba MEDEX convencional, vamos viendo con microgramos kilo minuto, es el Radical, que es el que nos da el monitoreo hemodinámico como tal. Y aquí estamos con remifentanilo, igual haciendo nuestra tasa de perfusión, ¿sí? Y bueno, en este caso pues es una lipo, que son de las cirugías que sacamos de manera ambulatoria al paciente, ¿no? Y esta es una de las imágenes que creo que ya hemos visto, o se han visto en algunos videos. Finalmente es el clásico despertar del paciente que lo manejamos con esta combinación de medicamentos. Es la chica de la Rhino,
prácticamente nos permite un despertar suave, una extubación muy cómoda, una extubación donde el paciente colabora y nos permite tener ese efecto adecuado, un despertar muy pronto, y que prácticamente el paciente en la parte ambulatoria o en la parte de la unidad de cuidados posanestésicos, esté poco tiempo despierta, tranquila, hemodinámicamente estable, y nos permite hacer esa parte de la evolución a la cirugía ambulatoria, que es prácticamente en corto tiempo puedan migrar hacia su casa. Agradezco mucho la invitación, les estoy dejando acá mis datos de contacto, que cualquier cosa se los vamos a mandar con el doctor Rómulo y la doctora, para que los tengan, cualquier cosa en la que les podamos ayudar. Estamos aquí para servirles. Y bueno, para los que no conozcan o los que hayan tenido la oportunidad de venir a Mérida, es una imagen muy icónica de lo que es nuestra ciudad, este monumento que está en Paseo Montejo, y bueno, está visto un poquito desde arriba. Y pues bueno, les agradezco mucho la invitación y muchísimas gracias por su atención. Igualmente, doctor, excelente ponencia. Gracias. Mostrando aquí algunas. Recuerde el auditorio, si es que me está escuchando, que estamos abiertos a través del chat para preguntas y respuestas. En este momento no tengo, pero sí me gustaría hacerte algunos comentarios. Efectivamente, como dices, y ahorita tocaste un punto tal vez histórico, porque el iniciar, para las personas que inician con el producto, con el opioide, el tener la seguridad de poderlo balancear con una cantidad pequeña de halogenado nos brinda seguridad, y como vamos pasando con el tiempo podemos virar a cualquiera de las dos, de las dos maneras, dar anestesia total intravenosa, ya sea con modelo TCI, etcétera, con simulador. Pero el tener la opción para muchos es difícil porque no la consideran. Cuando hemos hecho prácticas, le digo, miren, yo aprendí primero balanceando remifentanil a concentraciones bajas, o sea, con una ventana de 0.1, 0.2, 0.3 y utilizando el halogenado. Me dio confianza con el opioide y comienzas, dices, básicamente con mi propofol, cuando lo hago con TIVA manual, comencé, lo hacía y decía la hipnosis con propofol, busco la analgesia. Y esto es algo importante. Lo que ponen alguna pregunta, el otro comentario importante es irse con calma, como comentabas, si al paciente lo tenemos que revertir y no tenemos su Gamadex o algún producto de estos, cuando ponemos algunos de los medicamentos que utilizamos de reversión, pues si no hemos bajado la concentración con los anticolinérgicos, la bradicardia se puede aumentar en forma importante. Si estamos utilizando, si acostumbramos a utilizar, vamos a decir, esmolol para la intubación, también hay que tener precauciones para no perderle tal vez el amor al fármaco y decir, uy, este fármaco me da unas bradicardias terribles, y te asustas. Entonces son cosas que son importantes ponerlos al alcance de todos los compañeros que a lo mejor te están escuchando, pero que no, de alguna manera, no lo están utilizando actualmente. Entonces no sé qué comentarios más tengas. Sí, no, la realidad es que yo por eso lo comenté en un principio, todos fuimos aprendiendo a manejarlo poco a poco, y una cosa es que leas que te produce bradicardia hasta que te pasa, o sea, y ves que te empieza, y digo, en mi caso específico, muchas de mis cirugías vuelven a lo mismo, sino es que la mayoría de ellas es en cirugía plástica, son pacientes sanas, muchas de ellas son deportistas, o algunas de ellas tienen frecuencias promedio, son mujeres jóvenes, 50, 60, entonces obviamente si te vas a tasas iniciales, de tasas de perfusión, o sea, de bolos de inducción muy altos, obviamente si no tomas las medidas precautorias, puedes tener tu atropina o el medicamento que tú consideres para poder disminuir un poquito esta incidencia. Yo recuerdo mucho cuando platicaba con un anestesiólogo ya de muchos años, él siempre me decía, no, es que yo antes de empezar la cirugía les pongo un poquito de atropina, de entrada, no importa si es bloqueo, si es general, lo que sea, pum, les ponía esa atropina, de hecho a la paciente despierta, para precisamente la paciente, ya me dio un poquito de taquicardia, sí, no te preocupes, es parte de la anestesia.
siempre hacía lo mismo. Y sí tenía razón, porque de esa forma evitaba un poquito la bradicardia compensatoria, bueno, la bradicardia farmacológica que inducíamos, ¿no? Como que lo compensaba. En este caso, nuestro bolo de inducción no tan rápido, porque esa es también la otra, porque todo depende también del tiempo de inducción.